tiempo clave. El hermano y yo estamos en un tiempo clave. Estamos en un tiempo clave, hermano. ¿Lo cree o no? Y aunque 8 años no es nada, para nosotros marca un tiempo muy específico, y esta palabra que me la compartía Juan José por teléfono hace un rato, traía memoria, ¿no? Tú y los tuyos, ¿no? Primero la palabra al Padre para que se cumpla en los hijos, ¿no? Y yo creo que esto está sucediendo. Así que crea que Dios ha sido fiel para con nosotros. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. No es que vamos a seguir con Romanos, no es escuela bíblica hoy, pero la última clase que se dio acerca del libro de Romanos, el Señor me estaba ministrando acerca de esta palabra, y bueno, y la ha querido desarrollar, así que quédese tranquilo al maestro Diego ahí, que no le voy a quemar nada, ¿sí? Creo, espero, y si no, usted lo vuelve a firmar después, el próximo jueves. Romanos 8, 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Cuántos quieren ser condenados? Entonces hay que vivir ¿en qué dimensión? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme... A ver, ¿se anima a decir esto? Que nosotros no andamos conforme a la ¿qué? Diga, sino que andamos conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahora se dará cuenta porque muchos no tienen paz. No acá, pero en otras iglesias sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es... ¿Alguno aquí no tiene el Espíritu de Cristo? ¿Qué será tener el Espíritu de Cristo? No se vaya, ¿sí? Y a lo mejor se entera. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, diga mora, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que, diga mora, mora en vosotros. Amén. Volviendo al versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
entendemos que los que están en Cristo, por este versículo entendemos que los que están en Cristo han alcanzado una inmunidad en cuanto a la condenación. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo debo entender por esta palabra que estar en Cristo me habilita a vivir en una vida de libertad plena. Porque si no hay condenación, lo contrario a esto es tener una libertad plena, que no es libertinaje, sino libertad en Cristo, ¿sí? Y ni siquiera una libertad condicional, porque dígame que no es lo mismo vivir en una libertad plena que vivir en una libertad condicional. ¿Vio cuando a un preso le dan una libertad condicional? ¿Qué significa esto? Que está condicionado. Tiene límites, tiene parámetros, tiene que tener un cuidado absoluto, pero la palabra me muestra que no es lo mismo vivir en Cristo, en el Espíritu, que vivir en la carne. No es lo mismo vivir en una libertad plena a saber que vivo en una libertad condicional, que en cualquier momento puede suceder algo y me hace retroceder. ¿Qué pasa con una persona que está con una libertad condicional y que parece que fuera una libertad, pero que en cualquier momento, si sucede algo, si comete un error, esa persona retrocede a una condena? Hay mucha gente en el Evangelio que ha retrocedido, que en vez de avanzar, ha retrocedido. Entonces, una vida que en el Evangelio retrocede, ¿podemos decir que está viviendo en el Espíritu? Cuando la palabra que dice que el que está viviendo en el Espíritu, ninguna condenación tiene sobre él. Hay gente que viene avanzando, avanzando, avanzando bien, y algo sucedió y lo detiene. Es lo mismo que vivir una libertad condicional. El ejemplo que yo les ponía recién de una persona que tiene una condena y que le han dado una libertad, porque así estábamos nosotros antes de Cristo. ¿Qué pesaba sobre nuestra cabeza? Una condena de muerte para colmo. Pero de repente viene el juez, el que tiene que marcar sentencia, y no crea que el juez le ha perdonado la sentencia. ¿El juez quién es? El Padre. Lo que ha sucedido en nuestra vida es que hemos tenido uno que ha pagado el precio de nuestra libertad. No es que el juez ha sido bueno y ha pasado por alto nuestra condena. Ha habido uno que se llama Cristo, que en la cruz pagó tu condena, pagó el precio por tu libertad y pagó el precio por mi libertad. Entonces no nos podemos dar el lujo de vivir en una libertad condicional, que cualquier cosa nos haga retroceder. Porque hay muchos hijos de Dios que dicen, o uno le pregunta, ¿por qué no seguís avanzando? ¿Por qué te has quedado? Y no, me he tomado un tiempo, voy a esperar un poquito, me voy a ocupar de esto, de lo otro. ¿Usted ha visto algún hijo de Dios que se haya detenido y haya quedado en el mismo lugar? Y le explico por qué. Y mucha gente cree que el no avanzar y detenerse, dice, bueno, me quedo aquí y me estanco espiritualmente acá, estoy bien,
comparado con lo que yo era antes, claro. Claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, claro, cuando yo me comparo como era antes y ahora que no soy tan como antes, me conformo con eso. Y dice, bueno, yo me voy a quedar aquí. Pero el quedarse aquí es haber retrocedido, amado. Porque un hijo de Dios, escúcheme bien y obsérveme bien, un hijo de Dios, a lo que Dios le llama es avanzar. Entonces, si yo tengo que venir avanzando y Dios me ha puesto la meta, ¿cuál es tu meta? No me diga cambiar el auto, por favor. No me diga comprarme una casa. Gloria a Dios cuando se la compre. Su meta es el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios me ha llamado a alcanzar una meta, a alcanzar mi propósito, y yo sé que tengo que ir avanzando, y hoy me detengo en el propósito de Dios, según Dios, mañana yo tendría que estar aquí o tendría que estar allá. Tendría que estar allá. Entonces quiere decir que he retrocedido. ¿Me entiende? Un hijo de Dios cuando se estanca espiritualmente, no es que se mantiene, siempre ha retrocedido. Y Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, dice la palabra, ninguna condenación, y el original dice ninguna sentencia adversa. Quiere decir que no caminar en el Espíritu establece en nosotros una sentencia, una condenación. Si dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo viviendo en el Espíritu, si yo no estoy viviendo en el Espíritu, me está diciendo la palabra y me está asegurando que sobre mí sí hay una sentencia o una condena. Entonces debemos estar en Cristo, porque estar en esa posición será no tener sobre mi vida ningún tipo de sentencia ni de condena. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo hoy no entiendo, o mejor dicho, yo hoy tendría que entender lo que es estar en Cristo. Porque si yo en esta noche entiendo lo que es estar en Cristo, viviendo en el Espíritu de Cristo, diga en el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Cristo mora en mí. Si yo entiendo eso, podré abrazar la verdadera libertad que Cristo me ofrece. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Entonces, esa libertad es la que no tiene condenación. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es estar en Cristo? Recuerde, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces estos son los que no tienen ningún tipo de condenación. Ahora, ¿qué es lo que es carne? El original de carne es aquella carne que está despojada de la piel. ¿Veo cuando nosotros decimos carne viva? Entonces, yo entiendo que el original de la palabra, en primera medida, me está hablando que el andar en la carne es andar sin cobertura, sin la piel que cubre la carne. Porque, a ver, no quiere decir que nosotros no vamos a vivir en la carne, si Cristo vivió en la carne. Dice la palabra que Él fue manifestado en carne. El verbo fue hecho. ¿Jesús tenía carne o no tenía carne? Si el problema no es tener carne, el problema es vivir en la carne. Y la carne, en primera medida, es, el original dice, el que está despojado de piel, o sea que está sin cobertura.
también el otro significado es naturaleza humana, con sus debilidades, moralmente y pasionalmente, que es siempre a lo que hemos direccionado y entendido lo que ha sido la carne, vivir bajo la actitud y la naturaleza humana, con nuestras debilidades, en nuestras pasiones morales, de pensamiento, pasiones naturales, pero entiendo que en el primer parámetro que la palabra me muestra, el original de la palabra carne, es vivir sin cobertura. Entonces, primero entiendo que estar en Cristo es estar primeramente con una, porque si vivir en la carne es estar sin piel, la palabra me dice que yo debo vivir en el Espíritu, porque si vivo en la carne sin esa piel, sin esa cobertura, eso me hace estar en condenación, ¿sí? Porque el vivir en la carne y andar en la carne me hace estar sin cobertura, como despojado de la piel que tendría que estar cubriéndonos. Pero en segundo parámetro, andar en la carne es vivir bajo mi propia naturaleza humana, vivir bajo mis propios pensamientos, bajo mis condiciones, bajo los parámetros que tiene mi pensamiento, bajo los parámetros que me imponen mis propias debilidades, porque usted y yo nos hemos ido formando en la vida y se han ido estableciendo en nosotros parámetros y principios que nos han llevado a debilidades, a pasiones, a veces, muchas veces desordenadas, desequilibradas. Entonces, andar y vivir en la carne es dejarme manejar por esos sentimientos, por esos pensamientos, por esos principios. Pero como le decía, Cristo también estuvo en la carne. Acompáñeme a Juan 1:14. Ahí dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que se puede estar hecho en carne como fue Cristo. Lo que significa la palabra es que fue hecho bajo la condición humana. Pero eso no es excusa o argumento para que nosotros no podamos decir en este tiempo que en mí se puede ver la gloria del Padre y que en mí se puede ver la gracia